A la serpiente, hermano, no le interesa saber si tú escuchaste lo que Dios te dijo. A la serpiente le interesa saber si tú entendiste y creíste lo que Dios te dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿La mujer sabía lo que le dijo Dios? A ver, hermano, la mujer dijo, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. ¿La mujer sabía lo que Dios le dijo? Entonces, ¿por qué comió? La mujer sabía lo que Dios le dijo. Entonces, ¿por qué comió? ¿Te das cuenta de lo que estamos buscando la serpiente? La serpiente le dice, no, ya sé lo que te dijo. Tú también sabes, ¿verdad? Sí, me dijo que no comiera del árbol. Pero en la respuesta que le da la mujer dice el diablo, ya te agarré, te voy a hacer comer. ¿Y la hizo comer o no? Porque a ver, la serpiente le dijo que abusabas. Y le dijo que abusabas. Porque la respuesta que tú le des a la serpiente va a determinar lo que la serpiente pueda hacer por tu vida. Le dice, no puedes comer de todos los árboles, ¿verdad? Dice, ¿cómo no? Dios nos dijo que de todos los árboles podemos comer. Ah, pero dijo que de uno no. Del árbol que está en medio de ese no. Dijo Dios que de ese no. Y le dice la serpiente, fíjate. Y le dice la serpiente, eso te dijo Dios. Yo sé que te lo dijo. Estoy entendiendo que oíste que te lo dijo. La pregunta que te hago, dice la serpiente, ¿tú le creíste? ¿Tú le entendiste y le creíste? ¿Qué hubiera pasado si la mujer dice, lo entendí y le creí y no comeré? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera dicho la serpiente, no se puede buscar uno más menso, porque contigo no puedo. ¿Me estoy explicando? La serpiente hubiera dicho, voy a buscar a alguien más débil. A lo mejor no eres más débil que tú. Pero cuando la mujer dice eso, ¿qué dice la serpiente? No le entendió. Y no le entendió. Porque cuando la mujer contesta está diciendo, sí, ¿y por qué todos podemos comer y ese no? La mujer empieza a razonar en ella misma y empieza a decir, ¿y por qué todos podemos comer y por qué ese no? Y cuando ella contesta, el diablo se da cuenta que la mujer no le entendió a Dios. Y el diablo se da cuenta, la serpiente se da cuenta que ella no le creyó a Dios. Porque mira, si ella le hubiera creído, no hubiera comido. La Biblia dice que comió o no comió. Y que haya comido, ¿qué significa? Que no le entendió a Dios y que no le creyó a Dios. Repite, a la serpiente no le interesa saber si yo he escuchado lo que Dios me dice. A la serpiente le interesa saber si yo he entendido y he creído lo que Dios me dice. Porque tú has escuchado a través de la Biblia todo lo que Dios te ha dicho. Pero la serpiente no tiene interés en que tú sepas lo que Dios te ha dicho. La serpiente tiene interés en saber si tú has entendido y le has creído a Dios lo que Él le ha dicho. Porque cuando ella se da cuenta que tú no le has entendido y no le has creído, ¿qué crees? Dice, a llenarse ahora que es muy de con este me voy a agasajar y me voy a despachar. ¿Sí me estoy explicando? Ahora fíjate, ¿por qué la serpiente operará así? ¿Por qué a la serpiente le interesa tanto saber lo que Dios nos dice? ¿Por qué la serpiente está tan preocupada por investigar si nosotros le hemos creído o no le hemos creído a Dios cuando Él nos habla? ¿Por qué la serpiente
le haces los mandados a la serpiente. Pero cuando tú escuchas lo que Dios dice aquí y lo entiendes y lo crees, la serpiente le hace los mandados a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte por qué es tan importante para la serpiente preguntarte lo que Dios te ha dicho para descubrir si tú le has entendido y le has creído a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo 13, 19. Cuando lo tengas, dime amén, por favor. Mateo 13, 19 nos da la respuesta de por qué la serpiente está tan entusiasmada investigando entre los hombres si le hemos creído y si hemos entendido lo que Dios nos ha hablado. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye ¿qué? ¿La qué? Y la palabra, el reino. Cuando Dios habla, ¿qué palabra utiliza? Escúchame. Cuando habla alguien del mundo, habla palabras del mundo. Pero cuando Dios habla, el propósito de que Dios hable significa que no habla palabras que edifiquen ¿qué? El reino. Todo lo que Dios habla tiene un propósito. La palabra que Él utiliza es una palabra del reino. La palabra que Dios te habla a ti y la palabra que Dios me habla a mí y la palabra que Dios le habla a sus hijos tiene el propósito de edificar su reino. Escúchame. Dice la Escritura: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando no entiendes la palabra, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hace? Viene y ¿qué hace? Te arrebata ¿qué? La palabra que Dios te da. Ahora, fíjate, la palabra que Dios te habla tiene el propósito de edificar el reino, porque Dios habla palabra del reino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, Dios habla palabras que edifican el reino de Dios. Así es que la palabra que Dios habla tiene el propósito de edificar el reino, y cuando Dios habla, siempre que Dios habla por medio de su palabra, o que Dios habla por medio de un profeta, o que Dios habla por medio de una profecía, lo que Dios está haciendo es darte dirección para que tú edifiques el reino, darte dirección para que tú edifiques correctamente su reino. ¿Me estoy explicando? ¿Qué propósito tiene esta palabra? ¿Qué propósito tienen las palabras que Dios te habla? Edificar el reino de Dios. Cuando Dios te habla, su palabra tiene el propósito de que tú sepas cómo puedes edificar el reino. Así es que escucha lo que te voy a decir, por favor, ponte atención. Satanás no está interesado en saber si escuchaste lo que Dios te habló. Satanás está interesado en saber si entendiste y creíste lo que Dios te habló. ¿Por qué? Porque cuando Satanás le pregunta a Eva, ¿qué les dijo Dios?, no espera saber si los hombres escucharon lo que Dios les dijo. Cuando Satanás le pregunta a la mujer, ¿qué les dijo Dios?, él espera saber si los hombres o si el hombre entendió y le creyó a Dios la dirección que Dios le estaba dando para que edificaran el reino de Dios en la tierra. La palabra que Dios te habla tiene el propósito de establecer, ensanchar y edificar el reino de Dios en la tierra. La palabra que Dios te dice tiene el propósito de establecer, ensanchar y edificar el reino de Dios en la tierra.